Hola a todos, soy Ismael García Villarejo y estos son los hechos relevantes de Finanzas.com al cierre del 7 de junio. Inversores, muy bienvenidos. Juan y yo os estábamos esperando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente. Encantado de estar de nuevo con vosotros. Juan Fernando Robles, como nuestra audiencia sabe, es profesor de Economía en la UDIMA. Hoy la sesión ha venido marcada por los resultados de Inditex. Parece que el consumo, fíjate, aunque han subido precios, han tenido impacto salarial, ¿qué más cosas macro se me ocurren, Juan? Por tanto, ha habido un arrastre de inflación hacia la estructura de costes, pero sin embargo han conseguido, ¿no?, presentar un resultado récord de un 54% más del trimestre equivalente al año pasado, y han pulverizado las expectativas que teníamos los analistas. Y bueno, y tenemos hoy a Inditex subiendo ahora mismo, mientras estamos hablando, las últimas subastas al 7%, y está arrastrando al IBEX pues en tono positivo aproximadamente en el 0,8%. Y eso, vamos, solo hay una manera de explicar eso, que es con el dinamismo de su principal emblema, que es Zara. Pero aprovechando que estás, luego entramos para lo que te hemos llamado, que es para ver cómo conjugamos urnas y bolsillo, ¿no? Pero aprovechando que te tengo aquí, Juan, ¿es posible que la cuestión inflacionista se pueda capear mejor por las empresas de lo que se temía en un inicio? Porque estábamos previendo unos primeros meses de año complicados, precisamente porque ya temíamos que los márgenes no dieran para más y que por tanto ya las compañías empezaran a presentar cosas deterioradas en sus resultados. Bueno, pues se ve claramente que hay empresas que no sufren esto, ¿no? Quizá porque su modelo de negocio está ya muy consolidado, porque saben hacerlo muy bien, porque hay que decir que Inditex lo que ha conseguido también es una corrección de los costes importantes. No solamente estamos hablando de los ingresos, porque Inditex ha cerrado tiendas y está metido en una reestructuración del negocio siempre permanente, pero esto es verdad, ¿no? Es decir, para tener buenos resultados no solamente has de vender más, que vendes más, sino además tienes que controlar el coste para tener ese resultado tan extraordinario. Luego también es un problema de gestión, es decir, hay empresas que sufrirán con la inflación y otras que no van a sufrir. Y lo que está claro es que parece que la economía está aguantando bastante bien la inflación, por lo menos en países como España, ¿no?, donde parece que se está aguantando la economía bastante bien y que no hay un desplome ni del consumo, ni del PIB, ni de nada por el estilo. ¿Qué es lo que está pasando, Juan? Porque muchas veces nos trasladan la pregunta de cómo es posible que con unas inflaciones como las que estamos viendo, en el caso de Inditex además es de las IBEX 35 que ha subido el salario a un buen ritmo, en el caso de los salarios más bajos de la tabla, alrededor de 18.000 euros, se les están aplicando ya una subida del 20%. Por tanto, ha habido ahí un tirón importante de costes salariales que supera por el doble la expansión, lo que en principio tocaría por inflación, ¿no? Si cogemos las referencias del 10%, cuando se empezó a hablar de esto, nos vamos al 20% de salario, de subidas medias en algunos sueldos. ¿Es posible que también la inflación de segunda vuelta que también temida precisamente por las cuestiones salariales, se esté quedando desarmada? Y lo que me interesa que nos contestes, Juan, es qué está pasando para que la inflación a estos ritmos, a estas cifras tan dramáticas, apenas se esté notando en resultados y en el día a día de la economía, que parece que, como dices tú, está aguantando mejor de lo que debería por números, ¿no? Bueno, la inflación de segunda vuelta la vemos en la subyacente. La subyacente todavía tiene un cierto guarismo que no es exactamente bajo, ¿no? Pero sí es verdad que en la gestión de las empresas, como te decía antes, no solamente está el que puedo subir salarios a un segmento de mis empleados, ¿no?, que a lo mejor son más vulnerables a la inflación, y con eso además haces varias cosas, ¿no? Mantienes una paz social importante, motivas al empleado, pero si por otra parte no estás creciendo sustancialmente en masa salarial, porque estás cerrando puntos, porque necesitas muchos más empleados de los que tenías y porque optimizas tu gestión por otro lado, pues igual te puedes permitir una cosa por la otra, ¿no? Claro, es decir, a veces no es un problema de estar contra esto o a favor de aquello, sino de combinar todo lo que estás haciendo para que el resultado sea óptimo, y parece ser que Inditex pues lo ha conseguido, ¿no? La tecla, sí. Claro, pero es un problema de gestión. La gestión de una empresa no es solo
tengo que bajar el salario para ganar dinero. No, igual puedes subir el salario y ganar dinero. Es decir, esto no son dos cosas que estén completamente contra el otro. Y lo que me preguntabas, o lo que me decías de la inflación, que por qué parece ser que la inflación, que estamos aguantando esa inflación. Bueno, pues, a ver, esto no es una ciencia exacta. Es decir, nadie ha dicho que hay países que conviven con crecimientos importantes de esto de su economía y conviven con objetivos de inflación del Banco Central del 6%, ¿eh? O sea, me refiero que no estamos en aquí estamos acostumbrados a inflaciones bajas y tipo de interés muy bajos, ¿no?, durante mucho tiempo en nuestra economía, pero esto no significa que durante un periodo de tiempo no podamos convivir con una inflación algo más elevada y no se hunda el mundo, como se está demostrando, porque de hecho, digamos, no hay una gran paralización de la economía, ni mucho menos. Se temía un resultado para este año mucho peor. Todos los institutos de predicción han dicho ya que se va a crecer más y probablemente se crezca más de lo que se decía. ¿La razón? Hombre, para empezar, estamos en una economía muy desarrollada, tenemos un suelo bastante importante y acabada ciertas incertidumbres y ciertos sustos, el ser humano se hace a todo y convive con las situaciones, y yo creo que también hay un factor muy psicológico, por ejemplo, en el consumo. Es decir, te puedes retraer al principio si piensas que tu renta permanente va a variar, pero si ves que la cosa más o menos sigue igual, el empleo no se desploma, que es un tema importante que podría hacer derrumbarse la economía, y en España esto no ha ocurrido, pues oye, se mantiene la actividad y además ha coincidido con la recuperación total de un sector como es el sector servicios, el turismo, que tira mucho de la economía en nuestro país, ¿no? Y toda esa recuperación que se ha producido en los últimos tiempos, pues ha hecho que volvamos a ser receptor turístico importante, volvamos a tener un crecimiento económico por ese camino también importante y un sector exterior que se está comportando bastante bien. Juan, te hemos llamado para analizar en estos días previos a la campaña electoral qué impacto puede generar el proceso electoral, las próximas elecciones en el bolsillo de los ahorradores. Esta mañana ya Alejandro Ramírez nos daba algunas pistas, pero queremos tu visión profesional, porque sí que es verdad que ha habido, es un colectivo que se ha sentido en algunos casos particularmente, pues no tan querido como debería, ¿no? Cala la sensación de que ahorrar en España está penalizado. Pero por no hablar de sensaciones, danos tu opinión experta sobre el asunto. ¿Ahorrar en España está penalizado hoy? Hombre, sin duda ninguna, el ahorro no es una cosa precisamente que se fomente mucho desde el punto de vista fiscal en absoluto, y desde el punto de vista de la persecución de ciertos vehículos de inversión, pues también, ¿no? Es decir, por no hablar de las pensiones, porque el desastre que organizaron con todo el tema de los fondos de pensiones, pues ha sido bastante interesante, que no sé al final para qué, es decir, no sé al final cuál es el objetivo final que se persigue con ese tipo de persecución al ahorro y de desincentivación del ahorro a largo plazo, que es una cosa que los países necesitan y España, desde luego, como cualquier otro, ¿no? Con lo cual, ¿qué puede ocurrir con las elecciones y el ahorro? Pues, hombre, obviamente, si cambia el gobierno, que no sabemos, pues la situación solamente puede mejorar. Es decir, porque empeorar ya es muy difícil. Es decir, no creo que un nuevo gobierno, si es de signo contrario, vaya a empeorar la situación. Se supone que fiscalmente... Perdona, Juan, un mítico consejero de economía de Jordi Pujol siempre decía que, podem continuar escarbant, es decir, podemos continuar cada... Bueno, pues, hombre, si nos ponemos en ese plan, pues igual, ¿no? Pero... ¿Qué quiero decir? Que, ley de Murphy, lo que pueda empeorar, empeorará, ¿no? Empeorará, sí, algo que pueda salir mal, saldrá mal. Bien, no parece, es decir, yo no tengo la varita mágica, no sé lo que va a ocurrir, son los españoles los que dirán lo que ocurrirá después de las elecciones, así que ellos sabrán, ¿no? O yo como uno de ellos también sabré, pero lo que es obvio y parece que se atisba un gobierno de signo distinto, ¿no? Y si hay un gobierno más del lado de la derecha, pues lógicamente se supone que tienen aversión a una alta fiscalidad, se supone, porque hemos tenido gobiernos de derechas con una fiscalidad brutal. Ahí tenemos a Montoro, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Que también es presuponer, ¿no? Sí, pero también, a ver... Es decir, ¿ahora con qué credibilidad? Porque tienes que creer con Montoro, hay que romper una lanza, porque Montoro lidió con la época más negra de la crisis financiera, donde la curva de Laffer no se la creían en el extranjero, se la podrían creer aquí, pero igual fuera no. Entonces había que dar una credibilidad de recaudación para estabilizar las cuentas públicas en un momento donde todo el Estado estaba en tela de juicio y su solvencia, ¿no? Con lo cual,
digamos pero, que Montoro Juan, lidió estamos con eso. en una situación no tan dramática, No, ni mucho menos. pero similar. Es decir, el déficit estructural está descontrolado. Sí. La legislatura se cierra con 337.000 millones de deuda neta más. Es decir, que sí, no es tan dramático, pero las cifras tampoco son bollantes. ¿Podemos esperar que Feijóo, por ejemplo, ayer ya decía que le gusta rebajar los impuestos y recortarlos, pero con este escenario macro, que supongo que no le vendrá de nuevo, porque si estas cifras las conocemos aquí en finanzas.com, también las saben en la calle Génova, ¿podemos de verdad suponer que España está en condiciones de soportar una reducción de los impuestos, por ejemplo? A ver... No te pregunto por lo que va a hacer el Partido Popular, te pregunto si España está en condiciones de tener menos impuestos. Pues se pueden tener menos impuestos, sin duda ninguna, y se pueden tener menos impuestos y recaudar más. Es decir, esto ya se ha hecho y ha funcionado, ¿no? Se hizo en la época de Aznar, o sea, en Aznar se bajaron los impuestos y se recaudó finalmente más, a lo mejor no al día siguiente. Lo que es obvio es que al Estado no solamente se le tienen que meter, digamos, se le tiene que meter mano, como dijo aquel, por la parte de los ingresos, también tienes los gastos. Es decir, hay mucho que recortar en gasto en el Estado y realmente cualquier política fiscal creíble, y supongo que un gobierno, digamos, de la derecha lo haría, pues también haría un plan de austeridad, pues para no tener que pedirle mucho más a los ciudadanos o pedirle menos incluso y poder cumplir con los objetivos que Bruselas nos va a exigir, porque Bruselas está ya llamando a la puerta diciendo que 9.000 millones para abajo, que qué pasa, ¿no? Es decir, y está claro que España tiene que envidrar el déficit a un 3% a la voz de ya. Entonces, para tener esa credibilidad, igual las bajadas de impuestos tienen que ser sucesivas en el tiempo, no pueden ser todas ya, pero hay determinados segmentos donde sí se podrían aplicar rebajas de impuestos sin lugar a dudas, porque ya digo que rebajar impuestos no significa necesariamente recaudar menos, ¿no? Sino a veces dinamizas más la economía y finalmente el resultado final es positivo. Señalabas en tus anteriores respuestas que uno de los grandes movimientos ha sido la reforma de las pensiones. ¿Es sostenible en el tiempo la reforma de las pensiones? Al margen del color político del próximo gobierno, ¿se debería reformar la reforma? Juan. A ver, la reforma de las pensiones, yo creo que de momento tampoco ha habido un parto de la reforma de las pensiones que estructuralmente vaya a solucionar ningún problema. Esto todavía está por parir, ¿no? Es decir, o sea, hay proyectos, cosas que se van a hacer, puntualizaciones en cuanto a recaudación, de que, bueno, pues te voy a cobrar más a ti, pero eso realmente no es una reforma estructural. Las pensiones no son creíbles, se provoca un agujero bastante importante en las cuentas públicas y todavía no ha llegado al peor efecto. Porque los señores que nacieron en el 60, en el 59, en el 61, en el 62, que son, montañas de personas, todavía están por jubilarse y cuando venga ese efecto, que vendrá en 4, 5, 6, 7 años próximamente, esto puede ser dramático. Con lo cual, yo pienso que no se lo han tomado suficientemente en serio. Las pensiones siempre es una patata caliente para cualquier gobierno, Cierto. ¿no? Y para un gobierno de izquierda es mucho más, porque tiene que hacer una política de austeridad donde toda su base social le está pidiendo que no la haga. Las pensiones dramáticamente tienen que ir a menos, porque es eso o que no cobre nadie. Ya. O es eso o crear un agujero en el Estado importante. Y nadie dice la verdad. Y nadie la va a decir. Y la verdad es, Juan. Y la verdad es que hay que bajar las pensiones. La verdad es que hay que cobrar menos, porque lo que no se puede es sacar el dinero de donde no lo hay. Pero eso ningún político te lo va a decir. Empiezan a inventarse cosas raras, pero es que no es posible. O sea, las pensiones tienen que ir hacia un recorte claro. Eso o que no cobres. Al final, finalmente provoca un agujero en el Estado, que el Estado quiebre, y eso no puede ser. Con lo cual, a mí me gustaría ver algún político que tenga la gallardía de decir es que tenemos que ir a un sistema de pensiones tal. Por eso no se comprende mucho cómo los complementos privados de pensiones han sido tan atacados por parte de este gobierno. Claro, porque si el escenario es irreversible como nos señalas, prácticamente tienes que pensar en complementos. Claro, tienes que pensar en otra fuente de financiación alternativa a la financiación vía cotizaciones, porque lo que tampoco puedes pensar es que vas a tener una expansión de los cotizantes que te sitúen en 25 o 26 millones, que es lo que te solucionaría el problema. Te voy a cambiar la pregunta. ¿Qué debería suceder con nuestra economía para revertir la situación? Entiendo que es complicado revertirla, pero no me gustaría, no creo que haya una respuesta definitiva. Entiendo que habría alguna manera, por muy tortuosa que sea, de corregir. Vamos a suponer qué debería pasar en España para que las pensiones, en vez de bajar, subieran. Pues, ¿eso es posible?
Desde un punto de vista económico, insisto, Juan. Desde un punto de vista económico, el problema que tienes es que el principal gasto del Estado actualmente, la principal partida son las pensiones, que consumen más de lo que se recauda. Que el sistema que tenemos es de reparto, es decir, se están cobrando lo que se recauda en cada momento y sin embargo las prestaciones se han definido como fijas y encima se revalorizan. Es decir, tú tienes un compromiso de pago que ya está predefinido, que viene de atrás, y lo tienes que hacer con una recaudación que no está definida y que depende de los cotizantes actuales. El sistema de reparto es una estafa piramidal en sí mismo, pero bueno, es el que existe en muchos países y no pasa nada, se puede emplear. ¿Problema que hay? Que si tú no corriges de alguna manera lo que estás pagando, llega un momento que el sistema puede quebrar. ¿Cómo se puede financiar todo eso? Dice, bueno, pues una parte vía impuestos, como de hecho se está haciendo. Otra parte vía endeudamiento, pero eso no es eterno. No te puedes endeudar para siempre, por siempre, porque la deuda tiene un límite, ¿no? Que es lo que tu solvencia te permite y tu capacidad de endeudamiento te permite, con lo cual eso tiene un fin. ¿Qué es lo que se puede hacer? Tampoco tu economía va a crecer a un ritmo que el número de cotizantes vaya a sustentar todo ese gasto, porque eso supondría expandir la masa de trabajadores de una forma, vamos, pues ya te digo, 25 millones, ¿no? Sería una cosa irreal, de momento, completamente irreal. Tampoco puedes subir las cotizaciones hasta un extremo que deprimas la competitividad de las empresas, ¿verdad? Porque tú podrías subir las cotizaciones y decir, no, que las empresas coticen, si ahora lo hacen a un 38%, que lo hagan a un 50%. Te acabas de cargar todas las exportaciones, ¿sabes? Y tampoco podría discriminar la empresa que exporta de la que no. Con lo cual, eso también es impensable. Si no se adopta una, digamos, solución estructural y se es realista con la posibilidad de pagar unas determinadas pensiones en el futuro, si se está haciendo además otra cosa que es bastante injusta. Es decir, se está cargando ahora mismo con cotizaciones a señores que no van a poder cobrar, porque es financieramente imposible, la pensión que están pagando. Que están pagando hoy. Hoy el cotizante está pagando a unos señores una pensión vía impuestos, ¿vale? Y vía cotizaciones que mañana él no va a poder cobrar. Eso es una vergüenza. ¿Y por qué no lo va a poder cobrar? Porque es imposible que le respeten esos derechos, porque no va a haber dinero. Ya. Entonces hay una traslación generacional de bienestar. El bienestar de los pasados está cayendo sobre el bienestar de los futuros y de los presentes. Eso no puede ser. Alguien tiene que corregir eso. Y corregir eso significa que todo el mundo se abroche el cinturón. Por cuestiones electoralistas no se puede decir a la gente que está cobrando pensión, te voy a complementar el IPC, porque eso al final es condenar el sistema al fracaso y sobre todo eso perjudica todavía mucho más a los actuales cotizantes. Comentabas, decíamos, por ir avanzando sobre puntos, que a veces también cada punto casi es un podcast en sí mismo, ¿no? Un episodio en sí mismo. Pero bueno, tenemos hasta el 23 de julio momentos para casi hacer cosas temáticas. Hablábamos de deuda, la legislatura se cierra con 337.000 millones de deuda neta. Eso significa que cada español que nace ahora, hoy, nace con un menos 20.000 en el bolsillo, menos 20.000 euros en el bolsillo. Empieza debiendo 20.000 euros en el bolsillo. Antes has señalado has comentado, has deslizado ahí una frase que me gustaría que no pasara por encima, ¿no? El techo, la deuda no es infinita, tiene un límite. ¿Cuál es el límite de la deuda española? ¿Hasta cuándo se puede estirar el chicle? Porque vamos ya por 1,3 billones con de barbaridad de deuda acumulada. Yo diría que 1,5. O 1,5, dependiendo de cómo la contabilices. Vamos a coger 1,5, dependiendo de cómo contabilices, sí. Pero bueno, entre 1,3 y 1,5. Sigue siendo con B de barbaridad. Como dice el chiste, el pato para ti. Da igual. Es muy grande. Es una deuda. A ver, que estamos hablando de 200.000 millones de diferencia, que tampoco es chocolate del loro. No. Vamos a coger. Vamos es un a coger 40% de los gastos del Estado, 30 y tanto. Vamos a coger la cifra 1,5, porque yo siempre me espero a la contabilidad, pero porque es verdad que van a caer los 200.000 millones esos. Vamos a coger 1,5. Y porque tenemos el 100 y algo por ciento del PIB y el PIB es 1.200.000 y pico millones, con lo cual anda por ahí la cosa. Pero bueno, al margen de eso. Es decir, dices, ¿hasta cuándo te puedes endeudar? Lógicamente, podemos llegar a los 2 billones. Pero es que todo depende. A ver, la deuda, igual que el déficit, son dos indicadores que se miden sobre PIB. Y entonces el problema que hay es que como tú lo mides sobre PIB y tu solvencia finalmente gira sobre el Producto Interior Bruto, pues lo que tienes que hacer es hacer crecer tu economía. Y para hacer crecer tu economía lo que tienes que hacer es una política expansiva. Pero no una política de gasto del Estado expansiva, una política económica expansiva. Una política económica expansiva pues implica bajar impuestos, implica no tocar las cotizaciones sociales, y eso te solucionaría muchos problemas. Es decir, si tú
haces una política de crecimiento económico siendo más liberal, ¿no? No sé qué partido tiene que hacer esto, ¿no? Igual no hay, pero haces una política de que incentivas el crecimiento económico y el desarrollo del Producto Interior Bruto, teniendo que lidiar con todos los cisnes negros que sean, ¿no? Pero tú por lo menos tu parte sí la cumples. Pues lógicamente, si tú estás todo el día que voy a subirte impuestos, que no sé qué, más pendiente de la recaudación de la hora que la del mañana, porque el problema es que cuando tú expandes el PIB recaudas más finalmente, ¿no? Pero estás pendiente de recaudar hoy y transmitir un mensaje de no, yo hoy tengo que coger el dinero hoy. Espérate, que igual hoy si te pones un poco, si aprietas un poco el dinero, mañana coges dinero para todo eso que quieras hacer, ¿no? Pero claro, estamos con unas políticas generalizadas, ¿no? Y un ambiente generalizado donde lo que interesa es que el Estado gaste mucho dinero. Y yo creo que eso no es precisamente lo que interesa. Porque si el Estado, de alguna manera, limitara sus gastos y liberara dinero hacia la economía, el PIB podía crecer y todo se te arreglaba. Porque es lo único que va a arreglar el problema. Que el Estado gaste de menos dinero, que tenga menos déficit, se tiene que endeudar menos. De esa manera la economía seguro crecería más y esas magnitudes de deuda sobre PIB se iría achatando. Porque es la única forma, porque no podemos pensar que el Estado se va a poner en superávit, ¿sabes? Porque el Estado va a ponerse en superávit, en España ha tenido superávit, lo tuvo en el último año, me parece. En algún momento ha habido, sí. Sí, pero con Zapatero el último año, pero porque estábamos en la Champions League, que luego mira lo que ocurrió, porque había una recaudación tremenda, porque estaba la economía española excitada, ¿con qué? Pues con un crecimiento del crédito interno brutal, es decir, una política de disparate. Eso hizo que se recaudaran muchos impuestos, pero al final caímos porque los desequilibrios macro eran brutales, ¿no? Balanza de pagos destrozada, un consumo interno disparatado que destrozaba la balanza de pagos porque España crecía, la demanda interna crecía un 13%, ¿vale? Pero esa demanda que tú tenías, la tenías que cubrir con un 10% de importaciones. Al final crecías un 3%. Estabas en la Champions League, pero te estabas endeudando en el exterior y teniendo un grave problema en tu comercio exterior, que al final eso hubo que pagarlo, ¿no? Y hay que pagarlo. Estamos todavía con ese rebufo en nuestra economía, ¿no? Con lo cual, en ese momento hubo superávit, pero por circunstancias muy excepcionales y con grandes desequilibrios macro. Pero uno no puede pensar que el Estado se va a poner en superávit. Eso no es posible. Para que la deuda pese menos, hay que hacer crecer la economía. Y para hacer crecer la economía hay que hacer una política económica que lo propicie. Hablando de impuestos, nos queda para los accionistas tasa Tobin, por ejemplo. No sé si al final ha sido una tasa que ha pesado realmente tanto como se temía o ha sido más simbólica, más propagandística que otra cosa. Eso recauda poco e incordia mucho, ¿sabes? Pero no, ¿sabes? No son cosas que sobran porque realmente no tiene mucha importancia económica para el Estado y se hace más bien por cuestiones políticas más que por otra cosa, ¿no? Pues Juan Fernando Robles, profesor de Economía en la UDIMA, muchas gracias por hacer podcasting esta tarde con nosotros. Llevamos 23 minutos hablando, ya nos hemos excedido del tiempo. Bueno, pues pero nos quedan días para analizar de aquí placer. a elecciones todos estos puntos por los que hoy solo hemos sobrevalorado, pero algunas ideas importantes hemos ya apuntado. Vale. Gracias, Juan, muy como bien, siempre. Nada, un placer. Gracias. Amigos inversores, este ha sido un podcast de Finanzas.com, producido por José Jiménez y realizado por Covadonga La Cruz Camblor. Sabéis que el próximo episodio lo firma Alejandro Ramírez y está disponible mañana a partir de las 7 de la mañana. Nosotros nos reencontramos al cierre. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo.